Buenas tardes, senadoras y senadores. Agradezco su presencia en esa reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Segunda. Convocamos esta reunión con la finalidad de analizar, deliberar y, en su caso, votar el dictamen respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. En ese sentido, pasaremos al pase de lista y declaratoria de quórum. En ese sentido, para dar inicio a esta sesión, solicito a la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, senadora Ana Lilia Rivera, indicar sobre el registro de asistencia de sus integrantes y, en su caso, la existencia de quórum de su comisión. Con mucho gusto, estimada senadora presidenta. Buenas tardes, senadoras y senadores integrantes de Comisiones Unidas, que el día de hoy vamos a estar trabajando con compromiso y con amor a México. Le informo, presidenta, para no pasar lista uno por uno, considerando que están aquí en la pantalla, decirle que de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda hay 11 integrantes de 15, por lo tanto tenemos quórum legal para dar inicio. Muchas gracias, senadora Ana Lilia. Ahora bien, solicito al senador Raúl Bolaños Cacho, pues, secretario de la Comisión de Energía, si me apoya para dar indicación sobre el registro de asistencia de los integrantes y, en su caso, la existencia de quórum en la Comisión de Energía. Con gusto, ciudadana presidenta. Paso lista. Presidenta Rocío Abreu. Presente. Senador Julen Rementería. La voz presente. Senador Arturo del Carmen Mo. Presente. Senadora América Villarreal. Senadora Gloria Sánchez. Presente, senador. Senador Cruz Pérez Cuellar. Presente. Senador Napoleón Gómez Urrutia. Presente. Senadora Cecilia Sánchez. Presente. Senador Ovidio Peralta. Presente. Senador Raúl Paz. Senador Ismael García Cabeza de Vaca. Senadora Beatriz Paredes. Pues si se aprueba lo que... Presente. Senadora Claudia Ruiz Maciel. Digo, por si lo quiere quitar. Ah, no. Senadora Indira Kempis. Presente. ¿Para qué? Sí, porque Senadora va a Cora ser Cecilia Pinedo. la orden del día y ya entonces sí. Senador Ernesto Pérez Astorga. Senadora Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez, presente. Señora presidenta, le informo que hay 11 senadores de la Comisión de Energía presentes, por lo tanto hay quórum. Senador Bolaños, si me permite, puede tomar mi asistencia, por favor. Soy Julen Rementería, acabo de poder ingresar. Con gusto, senador. 12 senadores presentes de la comisión, entonces, presidenta. En consecuencia, se declara que hay quórum reglamentario para sesionar. Ahora bien, pasemos a dar lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Hago su conocimiento que el orden del día de esta reunión fue distribuido con anticipación debido al acuerdo establecido en el numeral primero del artículo 139 del Reglamento del Senado de la República, mismo que consta de un asunto relativo al análisis, deliberación y, en su caso, votación del dictamen respectivo de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. En este sentido, consulto a la Asamblea si algún senador o senadora quisiera hacer uso de la palabra para referencia al orden del día. Dejen checo si hay alguien, pero parece ser que no hay nadie. Solicito a la senadora Ana Lilia Rivera someter a votación económica la aprobación del orden del día. Como indica, senadora presidenta,
Pregunto a las y los presentes, quienes estén por la afirmativa respecto del orden del día, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Senadora Presidenta, le informo que ha sido aprobado el orden del día por unanimidad de los presentes. Gracias, senadora Presidenta. De esta manera damos inicio a esta reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Segunda. Con la presente de la comisión, como presidente de comisión deseo externar unas palabras respecto a dicha convocatoria. En primer lugar, deseo agradecer su disposición a las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos. Segunda, para que el día de hoy nos encontremos reunidos a fin de analizar, discutir un tema de gran relevancia para nuestro país. Como bien sabemos, el sector energético en México, en específico el de hidrocarburos, es una pieza fundamental para el desarrollo social y económico. Desde más de 50 años, este representa la palanca de desarrollo nacional que detona un efecto multiplicador en la economía mexicana a todos y a todos. Sin embargo, las circunstancias que presenta en un entorno tan cambiante como el que se ve envuelto al sector exige la adaptación de normas e instrumentaciones a fin de satisfacer la demanda social, pero sobre todo cuidar y no lesionar los usuarios finales y sus bolsillos. En este sentido, nuestro país necesita un marco regulatorio que corresponda a los retos actuales, los cuales se han traducido en el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos. México requiere el del combate de la corrupción, de garantías de abasto, así como la protección de la economía nacional. Bajo este contexto, hoy llevaremos a cabo el análisis, discusión en torno a una propuesta de reforma, la cual tiene el propósito de fortalecer la regulación sobre diversos rubros establecidos en la Ley de Hidrocarburos, como son: fijar como requisito para acceder a un permiso contar con almacenamiento mínimo de petrolíferos que establezca la Secretaría de Energía; establecer la figura de negativa ficta en el procedimiento de trámites de los permisos; señalar que procederá a la revocación de permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento de diversas disposiciones aplicables en materia de hidrocarburos y petrolíferos; instaurar la revocación de permisos cuando los titulares de los mismos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; establecer que procederá a la suspensión de permisos por peligros inminentes para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. En este sentido, puedo aseverar que quienes encontramos aquí reunidos coincidimos que es necesario robustecer la estrategia nacional en el combate integral a las distintas conductas ilícitas en materia de hidrocarburos y petrolíferos. Sobre la mesa habrán distintos puntos de vista, unos coincidentes, otros más contrastantes, los cuales, pero sin lugar a dudas que todos abonaremos en beneficio a nuestro país. Agradezco a todos y reitero su disposición, pero sobre todo siempre su apertura y su respeto para trabajar en conjunto. Compañeras y compañeros, antes de seguir con nuestra reunión, deseo hacer de su conocimiento que he recibido de las senadoras Xóchitl Gálvez Ruiz y Nancy de la Sierra Aramburo observaciones al decreto contenido en el dictamen que habremos de discutir. En este sentido, y con el objetivo de llevar a cabo el desahogo de nuestra reunión, hago de su conocimiento una propuesta a fin de acordar un formato para el análisis, discusión y, en su caso, votación del dictamen a tratar. Es así como pongo a consideración de ustedes que en esta reunión de trabajo se lleve a cabo la votación en lo general del proyecto de dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, y en su caso de existir reservas, estas serán desahogadas en el Pleno sin limitar el derecho a expresarlas en los mismos en los términos reglamentarios,
lo cual pone el fundamento en la fracción primera y segunda del artículo 187 del Reglamento del Senado de la República. No sin antes reconocer el trabajo legislativo de las compañeras senadoras que enviaron sus propuestas y hacer saber que tendrán espacios para escuchar y ser escuchadas dentro de la propia comisión. En este sentido, le solicito a la senadora Ana Lilia ponga a consideración en votación económica la propuesta realizada para desahogar la discusión y el análisis del dictamen. Por instrucciones Presidenta. de la senadora senadora presidenta, ¿hay oradores que quieren hacer uso de la voz? Sí, claro que sí. ¿Quiénes están levantando la mano para poderlos anotar? Julian. Xochitl. Nancy de la Sierra. Beatriz. Levantaste, Beatriz. Claudia. Con gusto, Beatriz. La senadora Claudia levantó la mano, presidenta. Claudia. Luis Macián. El senador Mancera también. Sí. Miguel Ángel. Es antes de discutir el dictamen en lo general, ¿no? Ahorita solo por el tema de el procedimiento y el formato para discutirlo, ¿no? Lo que entiendo. Así es, Xochitl. Nada más quisiera yo ver que están anotados todos. El senador Julián Rementería, la senadora Xochitl Gálvez, la senadora Nancy de la Sierra, la senadora Beatriz Paredes, la senadora Claudia Ruiz Massieu, el senador Miguel Ángel Mancera y el senador Raúl Bolaños. ¿Me hizo falta alguno de mis compañeros? ¿No? Bueno, tiene el uso de la palabra el senador Julián Rementería, por favor. Muchas gracias, presidenta. Quiero primero que nada saludar a todas y a todos mis compañeros en esta tarde y quisiera manifestar pues mi inconformidad expresa y abierta a esta propuesta de formato que se hace, presidenta. Me parece que esta propuesta limita la participación de las senadoras y senadoras, aunque como usted bien dice, tendrá la oportunidad en el Pleno. Eso es algo que se tiene ya, no es algo que se esté concediendo en esta comisión. Y sí me parece que hay temas que las personas que están en esta comisión, por los empapados que estén del caso, por los temas que se han ido resolviendo a lo largo de todos estos meses o años ya dentro de la comisión, sobre todo en la Comisión de Energía particularmente, pues veo que se le limitaría la posibilidad de expresarse de manera suficiente y poder, en todo caso, desde la comisión, tratar de convencer con argumentos a quienes son miembros de esta. Me parece que es mucho más fácil para cualquiera intentar el poder convencer a un grupo más pequeño que a 128 senadores, como sería el caso del Pleno, y si el dictamen ya lleva las consideraciones o se pudo lograr alguna modificación a partir de las reservas planteadas por la senadora de la Sierra o la senadora Gálvez, bueno, pues podríamos seguramente mejorar la redacción, amén de aquellas que puedan salir en la discusión propia durante pues toda la sesión que vamos a mantener. Esa sería mi propuesta, que pudiera modificarse esa propuesta y que se discutiera también las reservas. Y si la mayoría de estas comisiones unidas no las acepta, bueno, pues tendrá el derecho, para votarlas en contra. Concretamente es que se modifique y que se permita la discusión. Gracias, senador Julián. Tiene el uso de la palabra la senadora Xochitl Gálvez. Muchas gracias, presidenta. También saludo a todas mis compañeras y mis compañeros senadores esta tarde. Me da gusto verles. Pues yo soy de la idea que este es el lugar donde deberíamos de analizar con detalle las posibles omisiones que tiene. Yo coincido con la necesidad de combatir el huachicol, coincido con la necesidad de hablar de seguridad nacional, pero sí siento que el dictamen, y si me permiten más adelante, si se decide cambiar el formato, les puedo dar alguna serie de sugerencias que mejorarían el dictamen, que le permitirían a este dictamen avanzar y que no termine en una acción de inconstitucionalidad por no haber escuchado
a las senadoras y senadores que la única finalidad que tenemos, yo aclaro, no soy dueña de ninguna gasolinera, no tengo ningún tipo de concesión de petróleos mexicanos, pero sí creo que como viene redactado el dictamen va a tener mal término. Entonces, me parece que se está volviendo costumbre que en comisiones no se discuta, se apruebe como viene y no tengamos esta posibilidad de intercambio respetuoso, interesante, y en una de esas los convenzo, porque de verdad yo creo que en el tema de seguridad nacional es muy ambiguo lo que se está planteando y puede generar serios problemas a las empresas concesionarias. Entonces, en el tema de almacenamiento, en algunos temas que le he dedicado bastantes horas del día, toda la mañana a estudiar una serie de propuestas, no en contra del dictamen, aclaro, para fortalecer y mejorar el dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, Xochitl. Tiene el uso de la palabra la senadora Nancy de la Sierra. Gracias, Presidenta. En el mismo sentido, creo que el tener este ejercicio dentro de las comisiones nos permite el debate de ideas, nos permite la presentación de argumentos para llegar con una ley más robusta que permita tener menos errores y sobre todo se apruebe en beneficio de todas y todos quienes están involucrados. Yo por eso pediría que nos permitieran no solamente en tu poder tener el conocimiento de nuestras observaciones, sino que compañeros y compañeras de las diferentes fracciones parlamentarias puedan conocer nuestras observaciones. Hemos hecho un análisis minucioso dentro del equipo para poder plantear las modificaciones que consideramos y sobre todo la inconstitucionalidad de algunas de las cuestiones que ahí se plantean. Ojalá y podamos debatir en el seno de estas comisiones, que es el ejercicio parlamentario en donde se tiene que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Paredes. En el mismo sentido, senadora presidenta, creo que hay un muy buen espíritu en la comisión y en ambas comisiones, y me parece que el debate enriquecería la posibilidad del dictamen. Yo sugeriría respetuosamente que nos guiásemos por los artículos 148, 149, 150, 151, que rigen el debate en comisiones cuando se discuten dictámenes, más que en el tratamiento de excepción que señala el artículo que fue invocado por usted, el 187 en cuanto a comisiones unidas. Entonces, esa sería mi propuesta. Gracias, senadora Paredes. Tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Ruiz Massieu. Gracias, Presidenta. En el mismo sentido que mis compañeros y particularmente la senadora Paredes, solicitar que se rectifique el trámite o la forma de desahogar el debate propuesto. En conformidad al artículo 149, párrafo segundo, fracción cuarta del reglamento del Senado y subsecuentes a los que ha hecho alusión la senadora Paredes. Creo que independientemente de que el reglamento contemple otras formas de deliberar y de desahogar el análisis de los dictámenes en comisiones, lo que debe prevalecer es el espíritu con el que esta comisión ha venido trabajando. Un espíritu de escuchar los distintos puntos de vista, de poder dar el espacio suficiente para que se analicen estos puntos de vista y la propuesta que se somete a consideración de los integrantes de la comisión. Creo que las comisiones son los órganos de análisis a detalle para llevar las propuestas al Pleno. Es decir, si vamos a obviar el debate en comisiones para llegar directo al Pleno, pues ¿para qué queremos las comisiones? Las comisiones son órganos justamente en los que con un nivel de detalle y profundidad mayor, una primera instancia
de análisis, los distintos grupos parlamentarios a través de sus representantes podemos hacer valer nuestra perspectiva respecto de lo que está a nuestra consideración. Si las comisiones no deliberan en detalle, se deja de cumplir a cabalidad con lo que es su naturaleza y su función dentro de el funcionamiento de la Cámara de Senadores. Por la importancia del dictamen, por la materia que aborda, creo que no cabe reducir la amplitud del debate que debe darse y solicitaríamos respetuosamente a la presidencia que pudiese considerarse una forma distinta que también prevé el reglamento para abordar los temas tan importantes que contiene el dictamen. Gracias, presidenta. Gracias, senadora Claudia. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Mancera. Gracias, presidenta. En el mismo sentido que mis compañeras y compañeros, para reiterar la solicitud a fin de que pudiéramos desahogar este dictamen en los términos de reglamento. Obviamente también ceñirnos a los tiempos mismos que establece el 149 en sus diferentes numerales, tanto para las reservas que hubiese en su caso como para las intervenciones iniciales de cada uno. Me parece que no son muchos los artículos que vamos a discutir, pero sí son muy, muy importantes, son trascendentales y no tendríamos soporte jurídico para hacer una modificación como la que se está planteando, como sí lo hay para que lo desahoguemos en los términos en que respetuosamente estamos solicitando a esta asamblea que se conduzca el debate. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador Mancera. Y tiene el uso de la palabra el senador Raúl Bolaños. Presidenta, mi intervención será en la discusión en lo general. Una disculpa por la confusión. Gracias. En razón del mismo, yo lo que sugiero es que pongamos a consideración lo que solicitando la palabra, presidenta, el senador Napoleón Gómez senador, Urrutia. muchas gracias, Xochitl. Tiene el uso de la palabra, senador. Gracias. Gómez Urrutia. Yo nada más, en sentido inverso a lo que han dicho todos los compañeras y compañeros senadores que me han antecedido, en el uso de la palabra, pregunto qué sentido tiene discutir todas las reservas en la comisión y volverlas a llevar al pleno. O las desahogamos aquí o las desahogamos allá. Pero si aquí se va a discutir cada una de ellas y volverlas a llevar allá, bueno, pues entonces, tradicionalmente en todas las comisiones las reservas se llevan al pleno. Aquí se quiere invertir el procedimiento. Pero para repetirlo en el pleno o para dejarlas ya aprobadas aquí o modificadas o lo que sea, pero no queda muy claro, porque igual podría ser, si para qué decía la senadora Claudia Ruiz Massieu, entonces qué sentido tienen las comisiones. Digo, bueno, pues qué sentido tiene también repetirlo en el pleno, o lo hacemos en el pleno como siempre se ha hecho o no, pero creo que habría que preguntarse eso y eso es lo que yo planteo en este momento. Presidenta. Gracias. Presidenta. Gracias. Tiene el uso de la palabra de nueva cuenta el senador Julián Rementería. Yo quisiera decir que el discutirlas aquí en la comisión hace sentido, muchísimo sentido. Hace primero sentido porque se ajusta a lo que dice el reglamento, aun y cuando podamos reconocer que hay otros caminos. Pero también hace sentido porque se puede, entre menos personas, ponerse de acuerdo más fácil. Y hace sentido también porque al final las personas que están aquí se entiende o se supone que deberían tener más, digamos que más conocimiento de lo que pasa en el sector. Y hace sentido porque es parte de la tarea legislativa de las comisiones, el precisamente discutir y llevar un documento en el que ya no se tenga necesariamente que discutir en el Pleno. Si aquí, en donde solo estamos ocupando el tiempo de apenas unas 3 o 4 decenas de senadores, podemos llegar a acordar esto
y ya no habría por qué invertir ese tiempo precisamente en el Pleno, donde somos muchos más. Entonces, hace sentido por todos lados el poder discutir aquí y no tener que discutirlo en el Pleno. Podríamos incluso, si lográramos modificar algo aquí, pues ya evitar cualquier discusión en el Pleno y ahorraríamos el tiempo de mucha gente que estaría pues escuchando algo que ya la comisión decidió modificar. Gracias, señora presidenta. Gracias, Julen. Y quiere hacer uso de la palabra la senadora Nancy de la Sierra de Nueva Cuenta. Con mucho gusto, Nancy. Y Claudia, ahorita. Gracias, presidenta. Nada más respondiendo a la pregunta del senador Napoleón, a quien le tengo amplia admiración y cariño, decirle que las comisiones tienen una función, que es la discusión a fondo de los dictámenes. Porque yo no conozco lo que Xóchitl envió a la comisión, no conozco el pensamiento del senador Mancera, que seguramente tendrá sus reservas, ni el de la senadora Ruiz, ni la senadora Beatriz, ni la senadora Indira, ni de cada uno de ustedes. Y probablemente en vez de presentar 10 reservas o 3 o 5, podemos presentar 1 o 2 en conjunto porque va en el mismo sentido. Entonces las comisiones tienen la razón de ser porque tienen en primer lugar, una forma de conocer el pensamiento de los grupos que representamos en el Senado de la República. Y en segundo lugar, podemos llegar a acuerdos para que a la hora de presentar el dictamen ante el Pleno podamos ser mucho más ejecutivos y traer un voto consensuado de nuestros grupos. Gracias, senadora. Perdón. Por alusiones. Sí, senadora. Te voy a pedir, sí, adelante, Napoleón, y después... No, un minuto nada más. No, yo reconozco que para eso es el sentido de las comisiones, para eso se crean, para la discusión, el análisis de todas las propuestas. La práctica lo que ha sido es que las reservas se discuten generalmente en el Pleno, es lo que yo me refería. Lo que no veía yo sentido es discutirlas aquí y volverlas a llevar al Pleno. Si el compromiso o lo que se está planteando es avanzar en esta comisión con la discusión de las reservas para llevar menos propuestas o de reservas o al Pleno, bueno, pues es un cambio, es diferente. Por eso era mi pregunta, porque igual lo que no creo que se vería o estaría bien es hacerlas aquí y volverlas a repetir, todas y cada una de ellas en el Pleno del Senado. Es a lo que me refería, pero bueno, si ese es el compromiso que decimos, además de que es la razón de las comisiones, pues pues que es lo que decide la mayoría, ¿no? No tengo, ¿verdad? Gracias. Gracias, Napoleón, y muchas gracias, Claudia, por tu comprensión. Tienes el uso de la palabra, por favor. Al contrario, gracias, presidenta. Simplemente aclarar, las comisiones evidentemente no son un trámite, son una instancia y el Pleno es otra instancia. Y sin perjuicio de lo que en esta instancia se pueda abordar, se puede volver a abordar en la siguiente instancia, que es el Pleno. En esta instancia, el reglamento prevé y la disposición de funcionamiento del Senado prevé que se pueda y se deba dar una discusión tanto en lo general como a detalle de las propuestas que están a nuestra consideración. Y evidentemente en una construcción política, si se logran pues el mayor número de consensos, llegará a un dictamen mucho más robusto en consenso político al Pleno. Pero eso tampoco precluye que en el Pleno pudiesen plantearse reservas respecto de lo que ya se consensó en la comisión, porque cada senador y cada senadora tiene el derecho de plantear sus reservas y sus puntos de vista respecto de un dictamen en lo particular. Simplemente mi punto es, las comisiones no son un trámite, son una instancia en donde se debe dar el espacio para discutir tan profundamente como se quiera los temas, que si se logra un consenso pues plural e incluso unanimidad, eso es muy bueno porque llega un dictamen con una legitimidad política de consenso importante para el Pleno. Pero tampoco eso precluye que los senadores en lo particular puedan volver a plantear incluso las mismas reservas que se han expresado en el seno de la comisión. Creo que en ese sentido iba mi comentario,
no debemos quitarle a las comisiones esta función que tienen en el diseño del Senado, en el diseño del trabajo legislativo, y que creo que todos estamos concurriendo aquí con la voluntad de abordar el análisis de una minuta muy importante para el país, con todo el detalle posible y con la oportunidad de plantear nuestros puntos de vista sin que ello implique que incluso si hubiese un consenso pleno sobre lo que aquí se nos pone a consideración, sin que ello implique que nuestros compañeros de todas las fracciones parlamentarias pudieran o debieran dejar de hacer sus planteamientos en el Pleno. Simplemente son instancias distintas, por eso es un proceso legislativo. Esta es la primera etapa de ese proceso dentro del Senado. Hay que agotarla a plenitud, conforme lo marca el reglamento, y luego iremos a la otra instancia que tiene sus propias reglas ya en el Pleno. Gracias, presidente. Muchas gracias, Claudia. Tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Paredes. Por favor, Beatriz. Muchas gracias. Creo que lo muy valioso de las comisiones es que cada senador expresa su criterio como conocedor o experto o interesado en la materia. El Pleno tiene una dinámica más ligada a el comportamiento de los grupos parlamentarios. La verdad es que el debate y las aportaciones se pueden enriquecer de manera sustantiva en la profundización en las comisiones, y muchas veces los argumentos de un legislador pueden convencer a otros legisladores. Una de las desventajas de la etapa de las reservas en el Pleno es que cuando opera de manera mecánica la mayoría, ni siquiera se discuten las reservas. Entonces es muy difícil presentar la argumentación que pudiera ser sopesada por otros compañeros legisladores en la medida en que somos pares, independientemente de que nuestro grupo parlamentario tenga la mayoría o tenga la minoría. Por eso el reglamento prevé, en primer término, la dinámica de discusión en comisiones, porque eso enriquece el debate parlamentario y también prestigia al Poder Legislativo, donde es fundamental que sea evidente para la sociedad en su conjunto que se discute con argumentos, y si se aportan elementos que puedan ser considerados en lo particular, esto también refleja una disposición de construir con la inteligencia del conjunto de los legisladores mejores leyes. Por eso estamos insistiendo. Gracias, senadora. Senadora Rocío, es una pequeña aclaración. Es una pequeña aclaración. Yo creo que todos somos senadores y senadoras y conocemos perfectamente bien, si no, no estaríamos aquí, la responsabilidad y el reglamento. Yo simplemente he visto que la práctica no ha sido así en las comisiones, y estarán ustedes de acuerdo. No quiero hacer una polémica de esto. Si esta ha sido la práctica, creo que es, por lo menos a mí que me toque en las 5 comisiones que participo, la primera vez que las reservas, puede haber las dudas, los cuestionamientos, dependiendo de la capacidad, del conocimiento, como bien lo señalaba la senadora Beatriz Paredes, y de la experiencia de cada quien en el tema que se trate. Pero lo que sí, la práctica ha sido de esa manera. Yo no tengo ningún cuestionamiento de que se haga de esta manera o de esta forma, ni estoy cuestionando el reglamento, ni mucho menos. Simplemente es la primera vez que me toca que en una comisión todas las reservas se van y que luego probablemente se puedan volver a repetir en el Pleno. Pero bueno, es aquí lo que decide la mayoría. Simplemente quería aclarar que en la práctica no ha funcionado así, o díganme si ustedes han estado en otras comisiones, que todas las reservas se discuten en las comisiones y luego ya se llevan al Pleno, y no, pues no ha sido así. Por eso lo planteaba y lo preguntaba desde el principio. Pero no quiero hacer ninguna polémica, lo que se decida la mayoría, adelante. Está muy claro y estamos conscientes de eso, y somos, por supuesto, legisladores con toda la responsabilidad del ejercicio y el compromiso que tenemos ante
el Poder Legislativo. Gracias. Gracias, senador. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Si no es así, en razón y escuchando los argumentos de ambas partes, en la cual hay un sustento legal dentro de los propios reglamentos, yo lo que sugeriría, a reserva de las mayorías, es poner las dos propuestas a consideración. La propuesta inicial, que es precisamente en relación al 150, numeral primero del reglamento, y el 187, fracción segunda, en el cual entramos a discusión de las reservas sin ser votadas aquí, sino podemos trabajar en las mismas para elevarlas al Pleno, pero ser del conocimiento de precisamente de la comisión. Y también, pues, si consideran dentro de los mismos, como lo hemos hecho en otras comisiones, poder acordar si es que hay reservas que podamos coincidir. Esa sería la primera propuesta. Y la segunda propuesta sería la apertura de la discusión de cada una de las reservas presentadas, en este caso, por la senadora Xóchitl Gálvez y la senadora Nancy de la Sierra. Pues, si ustedes consideran poner a consideración estas propuestas para determinar cuál sería el método por elección de los presentes integrantes de ambas comisiones y determinar si abrimos el debate, que en los dos casos se abriría, pero una reservando al Pleno y la otra es votando cada una de las reservas dentro de la propia comisión. Perdón, presidenta, una duda, nada más para tener claridad. Usted, hasta donde entiendo, no propuso un formato especial, sino simplemente planteó que las reservas se lleven al Pleno. Pero si hay cuestiones particulares que queremos plantear en esta sesión, ¿cómo se desahogarían? O sea, a la hora de discutir hay modificaciones puntuales que queremos plantear. Sin duda alguna, aquí lo que hacemos es un formato de apertura donde podemos discutir y cada uno de los integrantes tiene el derecho de hacer el uso de la palabra. Simplemente de aquí vamos a tomar las observaciones y enviar las propuestas al Pleno. O sea, daríamos la discusión aquí, podemos lograr consensos aquí y las reservamos para su votación y su punto de vista para expresarlas en el Pleno. Esa sería la propuesta del formato que hablamos las dos comisiones que estamos dentro de la misma, según nos señala también la facultad del propio reglamento, que es la que hicimos la propuesta inicial. Sí, senadora Paredes. Solo para clarificar, usted está proponiendo que se pueda discutir en lo general y que si hay temas en lo particular, se pueda discutir en lo general y se vote en lo general. Y si hay temas en lo particular, los legisladores los planteen, pero que no se vote en esta sesión. Senadora Paredes, aquí hacemos el ejercicio de poder lograr consensos, de presentar las iniciativas de nuestras compañeras, podemos tomar acuerdos aquí, podemos elaborar precisamente como lo hemos hecho en otras comisiones, consensos, y de ahí se presentan las iniciativas en Pleno. Esa es la propuesta de nosotros. ¿No hay otro comentario? Pondríamos en consideración la propuesta que señalamos, tanto la senadora Ana Lilia como presidenta de comisión y una servidora como presidenta de comisión, en aperturar la discusión en lo general y en el tema de artículos, reservar la propuesta, no la discusión, si así lo consideran los proponentes, para el Pleno. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. ¿Se ha tomado la votación? Un segundo para que tomen la votación, por favor. Presidenta, nada más antes de que cuentes los votos.
ya me hice unas bolas espantosas. Yo lo único que quiero saber, se va a discutir en lo general y en lo particular, pero no se va a someter a votación la particularidad de cada una. Hasta el pleno llegaremos con las reservas. ¿Estoy en lo entendido? Senadora Nancy, efectivamente. Gracias. Y si hay posibilidad de lograr consensos, pues estaríamos en la mejor disposición de ello. Ok, gracias. Se estén en contra, a favor de manifestarlo. Perdón, Presidenta, ¿está tomando la votación en conjunto de ambas comisiones o comisión por comisión? Digo, nada más para aclarar. No, estoy tomando por energía, por favor. Una disculpa, si no lo expresé como tal, Claudia. Entonces, por favor, solicitaría la votación en la afirmativa como la presentamos una servidora en consenso con la senadora Ana Lilia como presidenta de comisión para aperturar la discusión en lo general y las reservas se pueden discutir, pero se presentarán para su votación en el pleno. La Comisión de Energía, a favor de manifestar quienes estén de acuerdo con esta propuesta, a favor de levantar la mano. Esmo. Senador Cruz Pérez Cuellar no me está cargando su imagen. Si pudiera manifestar el sentido de su voto. Por favor. A favor. Los senadores que estén en contra de dicha propuesta en la Comisión de Energía manifestaron. La senadora Xochitl, la senadora Indira, la senadora Claudia, la senadora Beatriz, el senador Yulén, el senador, creo que era Damián, no sé, Damián no, perdón. ¿Serían todos? Es que estoy en estudios yo. Sí, discúlpame, ya te andaba anexando a mi Creo que ahí está el senador Paz, ¿no? El senador Paz, no lo había yo visto. Gracias, Xochitl. Senadora Rocío, no me estaba agarrando la imagen, yo estoy a favor. Muchas gracias, Cecil. Bueno, Son 6-6. Sí, así es, 10 y 16, efectivamente. Y solicitaría, por favor, a la senadora Ana Lilia tomar la votación en relación a su comisión. Gracias, senadora presidenta. Como no tengo a todos los senadores y senadoras en mi pantalla, yo, para tener mayor claridad, si me lo permiten, voy a hacer una votación nominal. Por lo tanto, por instrucciones de la presidenta, someto a consideración de las y los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda la propuesta del método de trabajo propuesta y votada por la Comisión de Energía. Senador José Erandi Bermúdez Méndez. Senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. ¿No se escucha, senadora Nancy? Nancy Sánchez. A favor. Gracias. Senador Saúl López Ollano. A favor, senadora. Gracias. Senadora Jesús Rodríguez. Saúl López, a favor. Gracias, senador. A favor, senadora. Gracias. Senador José Ramón Enríquez. A favor, querida senadora. Gracias. Senador Damián Cepeda Vidales. En contra, presidenta, por favor. Gracias. Senadora Nancy de la Sierra. En contra. Senador Miguel Ángel Mancera. Contra, presidenta, por favor. Gracias. Senadora Claudia Ruiz Macié.
En contra, presidenta. Gracias. Senadora María Merced González. A favor, presidenta. Gracias. favor. Gracias. Senador Raúl Bolaños Cacho. 66B de bueno. 04. Un micrófono abierto, por favor. ¿Lo pueden cerrar? Senador Raúl Bolaños Cacho. 0405. 7. Senador José Antonio Álvarez Lima. A favor. Gracias. Senador Sergio Pérez Flores. A favor, presidenta. Gracias. Senadora Ana Lilia Rivera, de la Voz, a favor. Con 8 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el método de trabajo que ha propuesto Senadora, la Comisión de solamente Energía. para manifestar mi intención en contra. 5 en contra y 8 a favor, se mantiene a favor de la propuesta de trabajo la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Gracias, senadora presidenta. Gracias, senadora. En razón de lo mismo, aprobado el método acordado por la comisión, daremos inicio a la discusión del dictamen. Por favor, los senadores que gusten manifestar. No se empató, senadora, en la Comisión de Energía, fueron 6-6. No, fueron 10-6. 16. Perfecto, claro, Xochitl. Luego te dije que eran 16. ¿Quiénes son los 10, presidenta? Nada más para... A ver, pasan a los 10, por favor. Es que yo vi Una 6 manos. servidora, No lo hacemos de manera nominal, presidente. Raúl Bolaños, Arturo Mo, Américo Villarreal, Gloria Sánchez, Cruz Pérez Cuellar, Napoleón Gómez Urrutia, Cecilia Margarita Sánchez, Ovidio Salvador Peralta. Yo no veo a Américo Villarreal. Ernesto Pérez Astorga. Presidenta, ¿no es mejor hacerlo de manera nominal para que estemos más claros como lo hizo la otra comisión? Sí, con mucho gusto. Yo no tengo inconveniente. Si lo quieren que lo hagamos nominal, lo hacemos nominal. Aquí estamos en la mejor disposición, como siempre, compañeros. Ok. Voy a repetir la votación, aunque ya la habíamos hecho, pero en forma nominal, para que quedemos claros. Es senadora Rocío Abreu Arteñano, a favor de la propuesta. Senador Julen Rementería del Puerto. En contra, senadora. Gracias. Senador Raúl Bolaños Cacho Cue. ¿No se encuentra? Te llevo en contra y yo a favor. Senador Arturo del Carmen Mocawich. Mocawich, a favor. Senador Américo Villarreal Anaya. Senadora Gloria Sánchez Hernández. Gloria Sánchez Hernández, a favor. ¿Me mandas el link? Senador Cruz Pérez Cuellar. Cruz Pérez Cuellar, a favor. Senador Napoleón Gómez Urrutia. Napoleón Gómez Urrutia, a favor. Senadora Cecilia Margarita Sánchez García. Senadora Cecilia Sánchez García, a favor. A la derecha, el lago Rodolfo. Senador Ovidio Salvador Peralta Suárez. A favor. Gracias. Senador Raúl Paz Alonso. Raúl Paz Alonso, en contra. Gracias. Senador Ismael García Cabeza de Vaca. Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel. Beatriz Paredes, en contra. Gracias, Beatriz. Senadora Claudia Ruiz Macié Salinas. Ruiz Macié, en contra. Gracias, Claudia. Senadora Indira Kempis Martínez. Kempis, en contra. Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso. Senadora Xochitl Gálvez Ruiz. Xochitl Gálvez, en contra. Gracias, Xochitl. Senador Ernesto Pérez Astorga. Y Ernesto Pérez Astorga, a favor.
luego el senador Bolaños, que me está señalando. No está conectado. Chéquenlo porque no está conectado. Dile que no está conectado. Pues sí, pero si no lo veo en pantalla. No Doctor Israel Antonio. Ok. Y el senador Américo no está conectado. Ok. ¿Cómo quedó la votación, Presidenta? A favor y 6 en contra. El mismo y definido el método de discusión, vamos a abrir la discusión del dictamen. Los senadores que quieran hacer uso de la palabra, por favor de levantar la mano. La senadora Nancy de la Sierra. El senador Julian Rementería. La senadora Beatriz Paredes. La senadora Indira Kerpin. Claudia. La senadora Xochitl. ¿Algún otro senador? La senadora Gloria. El senador Mancera. Un segundo, por favor. Senador Mancera. ¿Alguien más señaló que quería hacer uso de la palabra? Yo soy una moción, compañera presidenta. Sí, con mucho gusto, senadora Gloria. Yo quisiera llamar la atención sin ánimo de limitar, pero que sí, para ordenar un poco el debate, pudiéramos fijar 4 minutos por la intervención, aunque haya varias rondas, pero para que no se extienda tanto. Es una propuesta. Si consideran los senadores, podríamos poner a consideración la propuesta de la senadora Gloria, solo limitando la intervención de tiempo, más no el número de intervenciones de cada uno de los senadores. Quienes estén a favor de 4 minutos por intervención, sin limitar el número de intervenciones, favor de manifestarlo. Senadora Rocío Abreu. Participación, me puede anotar. ¿Están en contra? A favor de manifestarlo. Sí, sí, te anoto. Gracias. Gracias. Los que estén en contra, a favor de manifestarlo. Mayoría por la moción señalada por la senadora Gloria. Tiene uso de la palabra la senadora Nancy de la Sierra, por favor. Gracias, Presidenta. Trataré de ser breve. Y bueno, quiero decirles, compañeras y compañeros, que a veces creo que a mí me mandan un dictamen totalmente diferente al de la mayoría, porque estamos ante un dictamen que se encuentra viciado desde su origen. Al ser una iniciativa del Ejecutivo Federal, cuya recepción y turno no fue notificado al Pleno de la Cámara de Diputados, violando el artículo 66 de su reglamento. En estas opacas condiciones, se inició un proceso legislativo que ha desembocado en esta minuta. Una minuta que no solo agrava la incertidumbre que ha incrementado en el sector energético en nuestro país, sino que además privilegia de manera injustificada a las empresas productivas del Estado, incluyendo a los particulares, de participar en los eslabones del mercado de la Constitución, que la Constitución permite. Tal como sucedió cuando discutimos la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la mayoría se ha rehusado a escuchar las opiniones técnicas sobre las consecuencias de sus acciones. En este caso me refiero a las recomendaciones que la COFECE,
una empresa del Estado y de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, donde se admite con todas sus letras que el dictamen podría violar los derechos de terceros y por ende resultar en gastos por pagar las afectaciones a los mismos. Una confesión que incluso se reitera en el régimen transitorio del dictamen. Además, la COFESE ha admitido que de aprobar esta minuta en los términos que se presenta, afectaría el proceso de la libre competencia y la concurrencia a lo largo de la cadena del valor de hidrocarburos, al generar incertidumbre jurídica a la entrada de los nuevos participantes. Una cuestión que debería preocuparnos a todas y a todos, porque tal como argumentamos hace algunos meses, estas medidas incrementarían los precios de los bienes y servicios ofrecidos en el mercado de hidrocarburos, afectando el poder de la compra de nosotras y nosotros los consumidores. Es lamentable que la Cámara de Origen aprobó esta reforma sin mayor escrutinio o modificación, a pesar de que se hizo hincapié en todas estas cuestiones durante la mesa de diálogo del 6 de abril de este año. Por lo que yo propondría e insistiría en que discutir y analizar esta reforma con mayor profundidad se debería de hacer a través de un parlamento abierto, lo cual seguramente no será viable porque le surge la aprobación de la misma. Someter a todas las voces, a los terceros, a aquellos que van a ser afectados de una u otra forma, a los propios consumidores, que esta minuta señala como posibles titulares de derechos vulnerados. En lo particular destaco algunas observaciones que ya hicimos llegar, como bien lo dijo la presidenta, a la comisión coordinadora. La primera tiene que ver con el artículo 53 de la ley, donde se establece la negativa ficta para que la CENER y la CRE resuelvan las solicitudes de cesión presentadas por los particulares. Al respecto, se sugiere que se conserve el texto vigente que plantea a la positiva ficta, ya que tanto la Suprema Corte como la COFESE han señalado que la negativa ficta propicia inseguridad regulatoria, reduce los incentivos para que la autoridad resuelva de forma expedita las solicitudes y la exime de justificar con amplitud las razones técnicas para negar cesiones. Bajo esta regla, los agentes económicos se encuentran con las manos atadas, porque después de haber recibido una negativa por parte de la autoridad, tendrán que presentar una nueva solicitud sin conocer las omisiones o errores que en su caso cometieron en la solicitud original. Por lo que es necesario conservar la positiva ficta que obliga a las autoridades a analizar y estudiar con escrutinio las solicitudes que se presenten. Por otro lado, llama la atención que en el artículo 57 se excluye a los terceros con capacidad técnica de ser contratados por el Estado para el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o supervisadas, en contraste con la ley vigente, en otro intento por rescatar las empresas del Estado. Esta medida lleva a que solo se contraten a este tipo de empresas, lo cual evidentemente les conferiría ventajas exclusivas injustificadas en comparación con las privadas que ahora participan en la actividad. Algo que sin duda contraviene los artículos 25 y 28 constitucionales, los cuales establecen que las actividades de almacenamiento, transporte, distribución y otros eslabones están abiertos a la participación de privados y se encuentran sujetos a un régimen de libre concurrencia y competencia. Asimismo, en el artículo 59 bis brinda una discrecionalidad preocupantemente amplia para que la autoridad suspenda permisos, ya que éste puede realizar dicha suspensión tras simplemente prever un peligro o amenaza sin tener que demostrarlo. Es imperante destacar que en la práctica permitiría que la arbitrariedad de la autoridad sea el único criterio que guíe la determinación de la suspensión correspondiente. Por lo tanto, sería necesario que la CENER y la CRE demuestren y no solo prevean una amenaza a la seguridad energética para ejercer esta facultad. Además, no podemos ignorar que la duración de la suspensión es sumamente vaga y deja en incertidumbre regulatoria a los permisionarios, al señalar que esta medida tendrá la duración que la autoridad determine. ¿Cómo propone la minuta? Se abrirá la puerta a que las dependencias competentes jamás resuelvan los procedimientos correspondientes y propiciaría la incertidumbre procesal. Por ello es necesario establecer un plazo máximo para la duración de esta suspensión, que en este caso se propone sea de 1 año como máximo. En este mismo artículo se prevé que el permisionario podrá solicitar la terminación de la suspensión, mas no se obliga a la autoridad a levantar dicha suspensión, cuando el permisionario cumpla con los requisitos
requisitos estilados en la ley, por lo que sería necesaria hacer mención expresa de esa obligación para las dependencias. Finalmente, en cuanto a los transitorios cuarto y sexto, creo que todas y todos aquí estaríamos de acuerdo en que es posible que los permisionarios se adapten a esta nueva legislación en cuanto entre en vigor bajo la redacción actual. Muchos de ellos se van a quedar sin sus respectivos permisos a pesar de tener la posibilidad de adaptarse a este nuevo régimen sin contratar ni contar con el tiempo adecuado. Es por eso que mi propuesta es que se les dé un periodo de hasta 2 años, lo cual es un plazo mucho más realista para adecuarse a esta nueva regulación. Compañeras y compañeros, estas son algunas de las observaciones que presento para discutir el golpe que ocasionaría este dictamen. Yo comparto la inquietud del Ejecutivo Federal para fortalecer a las empresas productivas del Estado, como lo es Pemex, pero no estoy de acuerdo en lograrlo a toda costa, a costa de la economía mexicana, de los bolsillos de las y los ciudadanos y de los principios tan fundamentales como la seguridad jurídica y la libre competencia. En tanto no se realicen las modificaciones correspondientes, votaré y de manera personal en contra de este dictamen, en congruencia con los votos que he emitido en el pasado respecto a la misma materia. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senadora Nancy de la Sierra, con mucho gusto. Y si me permites, Nancy, hacerte llegar el tema de los acusos de ambas cámaras, independientemente de lo expresado, siempre respetuoso a la opinión de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Nancy. Y tiene el uso de la palabra el senador Julián Rementería. Muchas gracias, presidenta. Saludo de nueva cuenta a todos los senadores y senadoras. A mí me parece que estamos ante un dictamen que pretende pues, modificar una ley que yo la denominaría la ley embudo, una ley confiscatoria, una ley expropiatoria, así de claro y así de fuerte. Embudo, ¿por qué? Porque habla de cosas en donde solamente hay beneficios para el gobierno y para los participantes en el sector, simplemente no hay equidad, no hay un equilibrio mínimo que se tuviera que dar. Confiscatoria, porque lo que hace es con la revocación de los permisos, llega en su letra a decir que puede hasta quitarle las instalaciones y le puede en todo caso hasta tener la posibilidad de sostener la plantilla laboral. Esto es un verdadero absurdo. Y luego expropiatoria, porque a partir de la suspensión de los permisos, ante lo que estamos es simplemente ante una expropiación tácita, porque no podrán aquella persona a la que se le haya suspendido un permiso para utilizar esas instalaciones, hacer nada con ellas, por una lógica fundamental, contundente. No hay nadie en este país que no sea Pemex para que pueda ser tu cliente. Y si él es, a través de la Secretaría de Energía o de sus órganos, quien te suspende los permisos, pues ni modo que a quién le vas a vender tus instalaciones. Estamos hablando de una expropiación en la práctica. En otras palabras, amigos y amigas, senadoras y senadores, se está instaurando en nuestro país la discrecionalidad. Las facultades metaconstitucionales que le están dando a la Secretaría de Energía, que las vemos precisamente conferidas a ella y a sus dependencias. Precisamente en el artículo, solo son 6 artículos los que tenemos. El 51, el 53, el 56, 59 bis, 57 y 86. Y 6 transitorios. Y en esos 12 artículos, 6 normales y 6 transitorios, lo que encontramos es simplemente un avasallamiento tremendo al sector. Miren, en el 51 hablan la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría. No se sabe cuál va a ser esta capacidad de almacenamiento, no tenemos en este momento los datos que vayan a ser, pero además en el cuarto transitorio dicen que entrará en vigor, cuando entre en vigor, quienes no tengan los requisitos cubiertos, que entre otros son los de almacenamiento, pues entonces quedarán fuera. Es verdaderamente intolerante esta propuesta. Luego tenemos en el 56, ahí podría ser digamos que un artículo
que tal como está puesto, podría no tener mayores afectaciones, sin embargo, resulta de repente ocioso hablar de pues, la comisión de un delito de contrabando cuando ya está especificado en las sanciones que el que obtenga combustible a partir de actos ilícitos, pues se le castiga. Entonces, era verdaderamente innecesario. Es simplemente como para hacer pues, más evidente la supuesta propuesta que se tiene, cuando la realidad es simplemente confiscar, expropiar y requisar todo lo que puedan hacer. Luego en el 57 hablan de que van a ser suspendidas pues las concesiones y que en todo caso, o los permisos, y que en todo caso tampoco, cuando puedan ser restaurados, tampoco podrán ser considerados a terceros. Aquí claramente se ve la intención de que sean las empresas productivas del Estado, que de productivas no tienen nada, pues entonces puedan llegar a ser estas las que se queden precisamente con las instalaciones de terceros. Por cierto, con el daño que se hace al ambiente de inversión de nuestro país que tanta falta hace. Y el 59 bis, pues podríamos hablar de que es una verdadera joya, es como ya se ha dicho aquí, verdaderamente inconstitucional. De lo que habla es, bueno, de el procedimiento para que te puedan quitar tus instalaciones, para que te puedan quitar tu empresa. Francamente, en resumen, eso es de lo que habla. Me parece que es un peligro verdaderamente inminente para poder lograr en México la estabilidad hasta del precio de los combustibles, como lo decía la senadora de la Sierra. Precisamente la COFESE también habló justo de esto, de los precios de los combustibles, que esta reforma podría traer la elevación de los precios de los combustibles. A mí lo que me parece es que estamos precisamente ante una iniciativa, como ya lo he dicho, que instaura la discrecionalidad, que logra la verdadera incertidumbre y que le da todas las facultades al gobierno para hacer y deshacer en este sector. Y luego, bueno, pues tenemos en el régimen de los artículos transitorios, cuando habla de los requisitos de almacenamiento, porque ahí habla de los requisitos que se tendrán que cubrir cuando entre en vigor la propuesta, pero no se dice cuáles. Y cuando hablan en otro de los artículos también de cuáles van a ser, digamos, la seguridad nacional, la seguridad a la economía. ¿Cuál es esta? ¿De qué tamaño? ¿Cuánta? No se puede determinar con precisión y lo que hace es generar un clima de incertidumbre total que me parece a mí que pensar en aprobar una ley ya en las dos cámaras que se introdujo a la Cámara de Diputados el 26 de marzo y pretenderla aprobar ahora este próximo jueves, porque esa es la verdadera intención. En esta sesión no se le cambiará ni un punto ni una coma, y no adivino el futuro, pero así será. No se le cambiará ni un punto ni una coma, porque así la mayoría lo ha dispuesto, porque así ha sido instruida la mayoría para hacerlo, lastimosamente. Y entonces lo que vamos a tener es entonces una ley aprobada del 26 de marzo, precisamente para el 22 de abril. En menos de un mes, en una materia en la que es verdaderamente importante darse el tiempo porque va a tener afectaciones y por supuesto va a tener repercusiones legales y no pocas. Y no solamente en México, sino también en el extranjero. Yo los llamo de verdad a que pensemos bien lo que estamos haciendo, se razone la envergadura de los cambios que se están proponiendo y de las afectaciones que van a tener a la vida de nuestro país. No estamos jugando. En el Senado las decisiones que se están tomando están verdaderamente cambiando el rumbo de este país. Hagamos que esas decisiones que cambian el rumbo del país lo hagan para bien, senadores. De otra manera, lo vamos a lamentar. Yo no voy a ser parte en la historia de aquellos que hundieron al país. Otros sí lo van a hacer. Es cuanto, presidenta. Gracias, senador Julián Rementería. Y tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Ruiz Massieu. Muchas gracias, presidenta. Compañeras, compañeros, lamentablemente, de nueva cuenta estamos frente a un esfuerzo, vamos a decir, creativo, pero lamentable, de la mayoría de querer subvertir lo que dice la Constitución. Un esfuerzo que no digo que no sea legítimo, que un gobierno tenga prioridades y una visión de cómo ordenar las cosas y el funcionamiento del Estado, pero siempre lo tiene que hacer en el marco de la Constitución. Y como la Constitución que hoy está vigente
no da espacio para los planteamientos que han hecho en materia de política energética, han buscado en reiteradas ocasiones cómo darle la vuelta a la Constitución a través de modificaciones a las leyes que imponen con su mayoría. La malentendida soberanía nacional, la supuesta seguridad energética y el falso combate a la corrupción no pueden ni deben ser el pretexto para violentar los principios constitucionales sobre los que se funda el Estado de Derecho. Estamos ante una propuesta abiertamente inconstitucional que no solo es contraria al régimen de derechos, también seguirá minando la certidumbre para las inversiones en el país, creando condiciones desfavorables para la recuperación económica. Tal parece que mientras más se acerca el cierre de la legislatura, menos le importa al grupo mayoritario pasar por encima de la ley fundamental para imponer la voluntad del Ejecutivo Federal. Hace apenas unas cuantas semanas, su reforma a la ley de la industria eléctrica se enfrentó a una serie de suspensiones judiciales que muy probablemente serán confirmadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su revisión de la constitucionalidad. Y estamos en la antesala de un escenario muy similar. Esta es una iniciativa que, al igual que la reforma a la ley de la industria eléctrica, presenta inconsistencias con respecto de lo que mandata nuestra Constitución. En la reforma constitucional de 2013 al régimen de la energía en el país, se preservó el dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos y se precisaron como actividades estratégicas y, por lo tanto, exclusivas del poder público, las de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos. De acuerdo con esa sistemática, los particulares pueden participar en diversas actividades relacionadas con la industria petrolera, particularmente relacionadas con la importación y comercialización de productos derivados del petróleo como las gasolinas y el diésel. Las reformas planteadas conculcan la libertad de concurrencia, la libertad de competencia y el principio de legalidad al restringirse indebidamente la participación de los particulares en actividades que la Constitución hoy les permite y la ley les alentó a realizar. En conjunto, estas reformas que están planteando desalientan la inversión en el sector de hidrocarburos, promueven los monopolios, inhiben la competencia y reducen los espacios para la participación de empresas privadas, creando barreras de entrada al mercado. Y me pueden decir que ese es justo el punto. Lo que quieren evitar, la participación de empresas privadas y crear barreras de entrada al mercado es lo que quieren. Muy bien, pero el punto es que la Constitución hoy vigente no lo permite. Esta propuesta es inconstitucional. Esta propuesta violenta el debido proceso. Los artículos 4 y 6 transitorios violan el derecho de garantía de audiencia y de debido proceso. En ambos casos, se faculta a las autoridades para que a la entrada en vigor del decreto de reformas a la ley de hidrocarburos, se revoquen los permisos a quienes no cumplan con los requisitos determinados por la Secretaría de Energía. No solo será una disposición retroactiva que produce incertidumbre, sino que no se establece la garantía de audiencia y el debido proceso a los permisionarios que pudieran verse afectados por ella porque obtuvieron estos permisos con el régimen hoy vigente. La reforma violenta el principio de progresividad. Las nuevas disposiciones modifican la operación vigente en el sector de hidrocarburos y eso puede afectar los derechos adquiridos no solo de los actuales permisionarios, sino por toda persona que obtenga petrolíferos con base en estos mecanismos. Se abre la posibilidad entonces de un escenario de desabasto de productos derivados de los hidrocarburos. Y lamentablemente no será la primera vez. Al inicio del sexenio fuimos testigo de las consecuencias de tomar decisiones con base en buenas intenciones quizá, pero sin atender las consideraciones técnicas. Con esto, ese escenario se va a repetir. La reforma, por si fuera poco, violenta el principio de no retroactividad. Las modificaciones otorgan ventajas competitivas a Pemex, garantizando la venta de su producción y reduciendo la competencia para el resto de las empresas que participan en el sector. No solo se alteran las reglas de competencia en el mercado, también se afecta el esquema de concurrencia en el sector y, lo más preocupante, se violan derechos adquiridos con la legislación vigente, como sucedió con la reforma a la ley de la industria eléctrica. La reforma violenta el principio de libre competencia. Es violatoria de la responsabilidad del Estado para garantizar un desarrollo integral y sustentable mediante la competitividad, permanencia y equidad
y equidad entre los agentes económicos y las empresas productivas del Estado. Nuevamente, las modificaciones otorgan claras ventajas competitivas a Petróleos Mexicanos al establecer exigencias adicionales a los permisionarios de sustancias derivadas del petróleo, la política de almacenamiento, la modificación de la afirmativa ficta a negativa ficta en las solicitudes de permisos, la discrecionalidad a cargo de las autoridades energéticas para suspender los permisos con base en términos ambiguos. La reforma, para finalizar, violenta compromisos internacionales. Su aprobación constituirá una clara violación a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de inversión, de competencia y de competitividad, lo cual seguramente va a generar responsabilidades de carácter internacional. Las modificaciones que se están planteando representan una violación clara a el TEMEC y al TIPAC en sus capítulos de inversión, competencia y competitividad. En ambos casos se establece con toda claridad el trato nacional, es decir, que ninguna parte puede otorgar un trato menos favorable al que otorga a sus propios inversionistas o empresas nacionales. Y en el mismo sentido, se dispone en estos capítulos que no se expropiará ni nacionalizará una inversión cubierta, ya sea directa o indirectamente, como es el caso, mediante un acto gubernamental que interfiera con expectativas inequívocas y razonables de una inversión. Sobre la competencia, ambos tratados señalan que cada parte mantendrá leyes nacionales que prohíban las prácticas anticompetitivas al fin de aumentar la eficiencia económica y el bienestar del consumidor. Y sobre la competitividad, los acuerdos establecen que el ambiente de negocios de las partes deberá responder a los desarrollos del mercado a fin de mejorar la competitividad interna, regional y global de sus economías y promover la integración y el desarrollo económico. Por último, la minuta de la colegisladora que se somete a nuestra consideración ha incurrido en faltas procesales. No toma en consideración la opinión negativa que emitió la Comisión Federal de Competencia Económica, en la que se recomienda al Congreso no aprobar la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos en los términos de la iniciativa del Ejecutivo. Las razones no son menores. Su aprobación desincentivaría la inversión en el sector energético al negar permisos a los particulares, restándole competitividad al sector. Y lo peor, al afectar la libre competencia y la libre concurrencia, se incrementarían los costos en el sector, afectando a los consumidores finales, que es a quienes queremos proteger y a los que queremos garantizar que puedan acceder a las energías con buenos precios. Tampoco se incorporó a la minuta la opinión del impacto presupuestario emitida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la colegisladora, que concluyó que las reformas no generarían un impacto presupuestario directo, pero sí podrían disminuir ingresos y generar erogaciones adicionales. Entonces, ni a la COFESE ni a la Comisión de Presupuesto de Cámara de Diputados se les escuchó en la elaboración del dictamen. En otras palabras, también vamos a afectar el principio del equilibrio presupuestal, que debería guiar nuestros trabajos. Somos conscientes, compañeras, compañeros, de que la mayoría oficial va a hacer valer su número para avanzar en la aprobación de este dictamen, sin escuchar los argumentos de la pluralidad que representamos otras fuerzas políticas en esta comisión, en estas comisiones unidas y seguramente tampoco en el Pleno. Con el propósito de solventar las inconstitucionalidades de la propuesta, el Grupo Parlamentario del PRI va a presentar argumentos y reservas puntuales al dictamen, tanto en esta comisión como en el Pleno. Si verdaderamente quieren legislar en favor de la soberanía nacional, de la seguridad energética y del combate a la corrupción, pues hay que hacer las cosas bien. Si la pretensión, por el contrario, es acatar la instrucción presidencial, esta reforma, les adelanto, que no va a resistir la revisión jurisdiccional. La obediencia ciega quedará sin efectos ante la justicia imparcial. Con base en estas consideraciones, el Grupo Parlamentario del PRI votará en contra del dictamen si se mantiene en sus términos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora Claudia. Tiene el uso de la palabra la senadora Indira Kempis, por favor. Hola, buenas tardes. Con su permiso. En resumen, es inconstitucional, viola diferentes tratados internacionales y genera incertidumbre a un sector que en estos momentos también lo requiere porque estamos en una crisis fuera de toda dimensión.
Pero hay un punto en particular que es preocupante. La propuesta de reforma propone cancelar un permiso otorgado a una compañía privada si ésta representa un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional. Según algunos juristas especializados, este es el punto o la modificación que más incertidumbre genera porque estos términos tienen una amplia interpretación y se pueden modificar constantemente según precisamente esa interpretación. Está dejando a un criterio casi personal, subjetivo, sin necesidad de información, esta ambigüedad en donde la autoridad podría suspender permisos ya otorgados, es decir, con derechos adquiridos. El término seguridad nacional sin duda es muy ambiguo y entonces daría un poder para actuar y atacar a toda la cadena de producción, distribución, almacenamiento y comercialización. Los términos de seguridad energética y economía nacional son muy problemáticos en ese sentido y a mi parecer muy amplios, porque prácticamente podrías encuadrar cualquier cosa en eso. Es importante aclarar que si bien es cierto que la seguridad energética es muy importante, que este objetivo del Ejecutivo por fortalecer Pemex, aunque sea una apuesta que ya no es tan posmoderna, pero como quiera tiene una visión que lo sustenta. Y en eso estamos perfectamente de acuerdo. También sabemos de las eficiencias y de las ausencias que se tiene en nuestro organismo, como lo es Pemex. Y por lo tanto, que el reto también importante que no se está considerando es, y la gran pregunta sería, bueno, pues entonces ya no entendí, al menos personalmente ya no entendí, si por un lado el objetivo es precisamente el fortalecimiento de Pemex y por otra parte vamos a inhibir, a coartar, a violentar los derechos que tiene la iniciativa privada, la libre competencia en esta cadena de producción de precisamente las empresas que cubren estas ausencias, que complementan el trabajo que está en Pemex. Pues entonces ya me perdí. Ya no encuentro cuál es el objetivo de precisamente hacer estas modificaciones si tienen un contrasentido. Entonces, este es el punto clave y medular de preocupación que genera incertidumbre, al menos para el sector. Y por otra parte, pues nada más cierro con algo que me parece también indispensable decirles, que es que igual que en el caso de la reforma eléctrica, va a pasar acá. Exactamente igual. Entonces, muy bien, lo vamos a votar, va a pasar, se van a enquehacerar las autoridades e instituciones correspondientes y como quiera va a haber una lluvia de amparos, de suspensiones y se va a frenar. Porque si es inconstitucional, si viola tratados y si genera incertidumbre, no pueden ser modificaciones que sean convenientes para el país y menos en este momento. ¿Es cuánto? Gracias, senadora Indira. Y tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Paredes Rangel. Muchas gracias, senadora presidenta, y le aprecio mucho haber reordenado el orden del debate para que entrara inicialmente la senadora Ruiz Massieu, que planteó la posición general de nuestro grupo parlamentario. Yo quisiera tener una intervención para compartir con nuestros colegas senadores de la comisión y con nuestras compañeras y compañeros de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y con quienes estén atentos a esta sesión, algunas reflexiones que creo que pueden ser útiles. A mí me ha tocado en los muchos años que tengo de participación política y en las diversas ocasiones que he sido legisladora, varios debates en torno del destino de la política energética. Quiero subrayar mi admiración por el ingeniero Eberto Castillo,
con el quien tuve oportunidad de compartir la legislatura inicial de la reforma política. Allí el ingeniero Eberto Castillo planteó una dura crítica a la política energética del gobierno de ese entonces y apuntalaba sus razonamientos con un conjunto de datos. Años después me tocó asumir en un momento muy complejo de la vida política nacional la defensa de la estrategia que se derivó de la expropiación petrolera de 1938, reflejando una visión de una de las corrientes hacia el interior de mi partido. Después conocí mucho más de fondo lo que estaba pasando en el mundo de los hidrocarburos y de la transformación energética en nuestro planeta. Conocí de la evolución tecnológica, de las reflexiones sobre el papel de los energéticos fósiles en relación al medio ambiente, la situación de los países que tenían su industria de hidrocarburos estatizada, aquellos países que tenían posiciones mixtas, aquellos países que mantenían la rectoría del Estado y permitían la concurrencia del sector privado. Entonces, a lo largo de cuando menos 4 décadas, he tenido un espacio privilegiado de observación de las políticas energéticas y he visto cómo cada gobierno, independientemente de cuál sea su sino, defiende de manera poco autocrítica su vocación y su opción política. Y he visto en estas 4 décadas cómo los integrantes de la mayoría respaldan acríticamente también las posiciones del Poder Ejecutivo. A mí me encantaría que tuviésemos una discusión de fondo sobre el tema de la política energética de la presente administración. Me encantaría que pudiéramos revisar su viabilidad. Yo ni siquiera cuestiono su legitimidad, ni siquiera lo cuestiono. Sí pongo en duda, con los argumentos que aquí hemos escuchado, su legalidad constitucional. Pero lo que me gustaría mucho poder discutir es su viabilidad. Y creo que todos los legisladores y todos los mexicanos con un compromiso verdaderamente con el país, tenemos que ser muy juiciosos y exigir un análisis muy objetivo en torno a la viabilidad. Quiero decirles que en este momento, Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, con 110,000 millones de dólares. Decirles que al inicio de esta administración, el régimen previó una producción de 2.4 millones de barriles diarios y en 2020 fue de 1.6 millones de barriles diarios, la más baja en 40 años. Este año se prevé una producción de 1.7. Quiero recordarles, porque seguramente ustedes conocen los datos, que en 2020 la pérdida de Pemex fue de 22,995 millones de dólares, 481,000 millones de pesos, 38% más que en 2019, que ya había sido una pérdida rotunda y dramática. Quiero comentarles que en función de que la calificación de Pemex se perdió,
que le quitaron varias calificadoras el grado de inversión y que se califican los bonos de Pemex como bonos basura, el gobierno será el encargado de absorber la amortización de la deuda de Pemex por 6.412 millones de dólares en este año nada más, 113.200 millones de pesos. ¿Por qué quiero poner esta realidad como telón de fondo? Porque me parece que una estrategia que supone que solo con recursos del Estado se podrá sostener la política energética que requiere un país con la demanda de desarrollo y de acceso a la energía, como es México, con 130 millones de habitantes y ubicado en una región como es América del Norte, que requiere para la expansión y consolidación de su industria una oferta energética con certidumbre, me parece que es una apuesta inviable. Y por eso esta discusión se da desde el terreno de la legalidad constitucional y también yo quiero hacerles un llamado a la objetividad analítica. Quiero hacerles un llamado para que podamos convocar al gobierno a tener una discusión sensata, no solo a partir de los deseos, sino a partir de los hechos, y que podamos convocar al director general de Pemex para que nos diga cuál es el proyecto para poner a Pemex en números negros, para poner a Pemex en condiciones reales de abastecimiento suficiente. Y yo sé que podrán venir muchísimos argumentos señalando que el pasado no se hizo esto, que el pasado se hizo mal aquello, que el pasado tal cosa. Probablemente sí. Y que se juzgue y que se castigue a los responsables de las omisiones o los excesos del pasado. Pero el pasado no es lo que permite el que se comprenda por qué se insisten en fórmulas que en el 2021 se ha evidenciado que no tienen viabilidad. Compañeras y compañeros, yo los invito a una reflexión de fondo. Las mayorías acríticas en el Poder Legislativo le han hecho mucho daño a este país. Le hicieron mucho daño en el pasado de tiempo atrás, en el inmediato, y le está haciendo mucho daño en el presente. Y espero que no deje al país sin futuro. Gracias. Muchas gracias, senadora Beatriz Paredes. Tiene el uso de la palabra la senadora Xóchitl Gálvez. Muchas gracias, presidenta. Voy a prender mi cámara. La verdad es que después de lo ocurrido el jueves, donde se amplía el mandato al presidente de la Corte a través de una acción inconstitucional, pues creo que ustedes están dispuestos a votar cualquier cosa que viole la Constitución. Y no hay argumento que valga, porque simple y sencillamente ustedes piensan que todos los senadores que estamos aquí somos gente que no merece ser escuchada. Pero yo creo que si aprendieran a escuchar, quizá en una de esas podrían aprender algunas cosas, porque siempre escuchar uno puede aprender y mejorar. Yo en el mejor de los ánimos, y aclaro que no soy fan de los hidrocarburos, yo espero muy poco sacar los hidrocarburos de mi vida porque sé el daño que le están haciendo al planeta. Quisiera yo plantear, para empezar, dos temas. Uno es el de la 59 bis, donde la minuta propone adicionar un artículo que crearía una figura de suspensión de permisos que podría ser invocada por la autoridad competente, ya sea la CNER o la CRE, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, para la seguridad energética o para la economía nacional. Que por cierto nadie previó este peligro inminente en la refinería que se acaba de quemar en Minatitlán, porque pareciera que la CEA no está haciendo su trabajo.
Esta propuesta es violatoria del principio de legalidad y en su vertiente de debida fundamentación y motivación, pues la Constitución exige que todo acto de la autoridad esté debidamente fundado y motivado. Pero si ni siquiera se define qué debe entenderse por seguridad nacional, seguridad energética o economía nacional, ni qué autoridad y con qué marco jurídico debe declarar que existe tal riesgo. Además, la redacción es tan abierta que solamente se requerirá que se prevea el riesgo y no que se verifique su existencia. De esta forma, se da carta abierta a la CNER y a la CRE para determinar que es posible prever un riesgo para iniciar los procedimientos de suspensión, lo que es arbitrario y causa incertidumbre jurídica. Basta que alguien diga, me late que va a haber un riesgo, entonces cancelen los permisos porque en esta ley no estamos acotando qué tipo de riesgo. La discrecionalidad que se otorga a la CNER y a la CRE es tal que ambas podrían determinar la suspensión de un permiso, lo que dejaría en el limbo jurídico a los permisionarios. Otra cuestión que implica una decisión arbitraria por parte de la CNER o de la CRE es el plazo de la suspensión, pues se deja a ambas determinar el plazo. Lo correcto sería que existiera un máximo de 6 meses, que pueda ser prorrogable una vez que haya concluido el plazo original y solo en caso de que subsistan las condiciones que originaron la suspensión. Las prórrogas tampoco podrían ser eternas, porque lo que una opción sería pegarse al plazo que ya existe en el artículo 59 de la misma ley, es decir, 36 meses, en caso de que después de este tiempo el permisionario no pueda cumplir sus obligaciones o no haya subsanado el riesgo, entonces el permiso deberá ser revocado. Como verán, lo que estamos proponiendo es corregir, no eliminar. Nosotros no queremos quitarle a este gobierno la posibilidad, pero sí creo que debemos de precisar cuándo se considera un riesgo de seguridad nacional. El segundo artículo al que me voy a enfocar sería el artículo 51, fracción 3 y artículo 4 transitorio. La iniciativa propone que en el artículo 51 de la Ley de Hidrocarburos se adicione una fracción 3 que tendrá como objeto establecer un nuevo requisito para la obtención de permisos en materia de hidrocarburos, contar con los mínimos de almacenamiento requeridos por la autoridad competente. La necesidad de contar con una mayor infraestructura de almacenamiento en el país es clara. Por ello, el 6 de diciembre del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que modifica la política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos, a través del cual se determinó que a partir del 1 de julio de 2020, los comercializadores y distribuidores de gasolina, diésel y turbocina deberían contar con un inventario estratégico de estos combustibles para que, ante la ocurrencia de una emergencia previsible o no, como un desastre natural, puedan liberar esos inventarios para abastecer al país por un periodo determinado. La realidad es que en México la capacidad de almacenamiento se encuentra concentrada en petróleos mexicanos y los permisionarios particulares han desarrollado poco esta infraestructura. De acuerdo con datos de COFECE, en 2020, Pemex suministraba el 86.8% del mercado nacional de gasolina, el 72.2% del diésel, lo que genera una evidente falta de competencia en la venta al mayoreo de gasolina y diésel. Por otro lado, los datos de la CERNER permiten conocer que en 2018 solamente 11% de la capacidad de almacenamiento estaba en manos de particulares. El escenario es claro, pero además esta concentración de infraestructura en Pemex y la falta de ella en los comisionarios privados genera una falta de competencia que afectan al mercado de hidrocarburos y evitan su crecimiento. Por ello, es loable que el Ejecutivo intente, a través de mecanismos normativos, propiciar que los comisionarios privados inviertan en la creación de esta infraestructura de almacenamiento. Pero lo que la iniciativa propone no va a fomentar ese efecto, sino por el contrario, va a ser una herramienta para sacarlos del mercado, lo que será aún más dañino para la competencia económica del sector. Ello porque el artículo 4 transitorio es claro al establecer que quienes no cuenten con esa capacidad de almacenamiento al momento de entrar en vigor el decreto sufrirán la cancelación de sus permisos, lo que otorga efectos retroactivos a esta reforma y viola el principio de libre competencia económica consagrados en la Constitución. Por ello, también se propone crear un plazo para que los permisionarios puedan regular esta situación. Hasta aquí me voy a quedar, Presidenta. En la siguiente intervención abordaré otros artículos, pero este artículo es tan grave que, por ejemplo, tú no podrás acceder a un permiso hasta que tengas capacidad de
de almacenamiento. Entonces, construyes el almacenamiento y si no te dan el permiso, ¿qué banco va a financiar a alguien en almacenamiento sin tener un permiso? Ahí lo que se debe de proponer es que haya el permiso y después te den la entrada en operación una vez que tengas completo todos los requisitos. Creo que podríamos complementar esta ley de una manera adecuada. Coincido que necesitamos reforzar el almacenamiento, pero de esta manera lo único que vamos a lograr es espantar al sector privado. Y aquí quiero decirles que también pues hemos tenido una salida de capitales en 2020 de más de 10,000 millones de dólares porque los inversionistas no están confiando en México. Sé que a la 4T no le importa, sé que ustedes están convencidos que pueden sacar el país adelante sin la inversión privada, pero hoy lo que la gente está viviendo realmente es una situación de desempleo. Basta salir a las calles para hablar con los meseros, para hablar con la gente, la desesperanza. O han perdido un familiar, o han perdido un empleo, o han perdido sus ingresos, pero prácticamente todo este país ha perdido algo y esto se debe a las malas políticas públicas y a la desconfianza que están generando en el sector privado. Y de aprobar esta ley, esta desconfianza va a crecer. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadora Xochitl. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Mancera, por favor. No está conectada. Muchas gracias, presidenta. Bueno, igual que mis compañeras y compañeros, también en el grupo parlamentario queremos señalar algunos de los puntos en los diversos artículos objetos de este dictamen que nos preocupan. Fracción tercera del artículo 51, al exigir la capacidad de almacenamiento que aquí ya se ha referido y que obviamente en este artículo y los permisos a los que se refiere son tratamiento, refinación, procesamiento de gas natural, exportación e importación de hidrocarburos, petrolíferos y los permisos también para el transporte, distribución, compresión, licuefacción, etcétera. Sin embargo, bueno, aquí está la afectación y a lo que se refiere es precisamente a el tema de la capacidad de almacenar. Y se coloca como un elemento para permisos de esas actividades que, como acabo de leer, no son específicamente el almacenamiento, pero que dada la definición legal podrían estar sujetos al mismo, en tanto que el artículo 51 se refiere a actividades distintas. Es claro, pues, que lo que puede generar, y así lo advierten las propias autoridades competentes en la materia, como lo es la COFESE, una disminución que ha sido reiterada en las intervenciones anteriores en la inversión total, una disminución en el incentivo para poder tener participación y para poder apoyar a la propia economía nacional. Establecer este requisito es un círculo vicioso entre la falta de capacidad de almacenamiento y la existencia de los permisos. Esto es una violación y, por supuesto, afectación al artículo 28. Más allá de ello, tenemos ya interpretaciones, compañeras y compañeros, como es la que se refiere el juzgado primero especializado en materia de competencia cuando habla de los costos hundidos y que se refiere a ellos cuando habla de quienes pretendan obtener una participación en el mercado y se ven obligados a realizar grandes inversiones en infraestructura para poder fortalecer su posición frente a aquellos que están ya establecidos. Y dentro de estas exigencias destacan los costos hundidos. Son los que requieren recuperar conjuntamente con los costos de producción. Estos costos constituyen también, como ya se ha señalado, una barrera de entrada, otra de las prohibiciones y que ha sido de manera reiterada protección de las autoridades judiciales para quienes se ven afectados por las mismas. Así que también comparto la opinión de que en el ámbito judicial esto va a tener una repercusión clarísima, que es advertir
la barrera de entrada en este rubro. Por lo que se refiere al artículo 53, en donde se ha señalado pues de manera reiterada lo que aquí está planteando y que la propia COFESE ha señalado en el siguiente tenor. Esta modificación que plantea el artículo 53 genera incertidumbre regulatoria debido a que la negativa ficta reduce los incentivos para que la autoridad resuelva de forma expedita las solicitudes y la exime de justificar y explicar el porqué de sus determinaciones. En el mismo tenor quisiera yo señalar lo que corresponde a esta facultad de suspender. El 59 bis me refiero. Este 59 bis tiene varios problemas. Primero, el señalar el punto de peligro inminente. El concepto de peligro inminente ha sido un concepto que solo encontramos algunas definiciones, por ejemplo, en materia de protección civil, pero el peligro para ser definido así requiere de un observador imparcial, solo que aquí los rubros a los que está referido el peligro son absolutamente dispares. Uno, la seguridad nacional, el otro, la seguridad energética y el otro, la economía nacional. Por eso, en el siguiente párrafo se dice cuando la autoridad lo haya señalado. ¿Qué autoridad? No puede haber un artículo que prevea una afectación que transgreda las garantías del artículo 16 constitucional sin que se señale de manera expresa. Posteriormente, en el propio artículo se advierte un procedimiento a manera de garantía de audiencia, pero seguimos con la incertidumbre inicial de saber exactamente a qué autoridad es a la que se está refiriendo. No se tiene de ninguna manera claridad cuál es la misma y la consecuencia final ya no es solamente de suspensión, es decir, no sería solamente una afectación al artículo 16, sino entonces ya estaríamos en una afectación al artículo 14 porque se habla precisamente ya de revocación, es decir, ya de la pérdida, de la privación de un derecho. Y finalmente, compañeros y compañeras, estaría también yo porque se revise, se analice y ojalá pudiéramos convencer en su momento la modificación de este artículo 4º transitorio que es abiertamente contrario al espíritu mismo de no vulnerar con la aplicación retroactiva de la ley, cuando señala que la autoridad competente procederá a la revocación de los permisos que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto incumplan con el requisito de almacenamiento, algo que no estaba previsto, que ahora se comenzará a aplicar y que en un transitorio se da la facultad de afectación total. Primero establecemos un requisito de suspensión, tomamos toda una garantía de audiencia y después en un transitorio llegamos al máximo acto de afectación que es la revocación, simplemente por no contar con un requisito que, dicho sea de paso, lo que es una barrera económica en términos del artículo 28 constitucional. Así pues, haremos valer en su momento las reservas que se estimen pertinentes. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senador Mancera. Tiene el uso de la palabra el senador Raúl Bolaños Cacho, por favor. Gracias, muy buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Los saludo con gusto. Primero que nada, quiero reconocer que esta iniciativa pretende dar cumplimiento a uno de sus compromisos iniciales, que es devolverle al pueblo
devolverle al pueblo la soberanía y la seguridad energética para el desarrollo social y económico de las personas y de las comunidades más pobres. No obstante, es importante comentar que la iniciativa ha generado reacciones en diversos sectores. Algunas organizaciones han advertido que la reforma pone en riesgo la competitividad del clima de negocios y viola la Constitución y tratados internacionales al dar facultades discrecionales a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía para suspender los permisos ya expedidos. También algunos especialistas han observado que la iniciativa incrementa la ya delicada incertidumbre que viven inversionistas nacionales y extranjeros en el sector y que podría aumentar la tensión con el gobierno de nuestro país vecino, Estados Unidos. Nosotros tomamos en cuenta los comentarios de los